Hoshela, la Utsawech. Recuerden que Sekarti Hoshela significa buenos días alumnos. La Utsawech, ¿cómo están? Achiki Abanon, ¿cómo están? Esperando que ustedes el día de hoy estén Yalan Uts. Muy bien. O estén Uts. Si usted se encuentra Manuts, triste o está mal, recuerde que debemos de poner una sonrisa en nuestro rostro. El tema del día de hoy se llama Akuchiko Owiri. Akuchiko Owiri. ¿Qué significará esto? Bueno, pues significa ¿dónde está? El día de hoy vamos a aprender está adelante, está atrás, está arriba, está abajo, está a la par. Eso es el tema del día de hoy. Espero que pongan atención en el video y las actividades para el día de hoy. Y a continuación el video. Entonces vamos a escanear nuestro código QR en nuestro libro de segundo básico. Y vamos a buscar la unidad número 4. Miren, ya hemos avanzado, todavía nos falta un poco. Clase número 2. El día de hoy vamos a aprender una pregunta que es Akuchiko Owiri. ¿Dónde está? Ya con esa pregunta vamos a aprender 4 lugares de la escuela y 5 ubicaciones. Entonces, el primero que vamos a aprender es a decir Tijoni High, que es una clase. Escuchemos. Página 41. Akuchik Owiri. Akuchiko Owiri, ¿dónde está? ¿Dónde está? Akuchiko Owiri Tijoni High. Akuchiko Owiri Tijoni High. ¿Dónde está la clase? ¿Dónde la ven ustedes? ¿Está arriba o está abajo? Es la que está arriba. Y la respuesta para decir arriba es Pajotol. Arriba es Pajotol. La respuesta entonces es Pajotol Ori Tijoni High. La clase está arriba. Arriba está la clase. Pajotol Ori Tijoni High. Ahora vamos a ver dónde está la dirección. Dirección es Ka Amahai. Entonces vamos a escuchar. Akuchiko Owiri Rikamahai. Akuchiko Owiri Rikamahai. ¿Dónde está la dirección? Está abajo y abajo se dice Pashulam. Entonces, Pashulan Ko Rikamahai. Pashulam Ko Rikamahai. Pashulam Ko Rikamahai. La dirección está abajo. Abajo está la dirección. Ahora la bandera. La bandera, ¿dónde está la bandera? Akuchiko Owiri Lakam. Bandera Lakam. Es Lakam. Akuchiko Owiri Lakam. ¿Dónde está la bandera? Ustedes la ven que está enfrente. Entonces, enfrente se dice Chiruwech. Chiruwech Ko Rilakam. Chiruwech Ko Rilakam. Enfrente está la bandera. Miren, la tienda, ¿se recuerdan cuando comíamos en la tienda y las grandes colas que se hacían? Pues aquí hay un recuerdo de esos momentos que vivimos, que éramos felices y no lo sabíamos. Tienda se dice Akuchiko Owiri Kaibul. Kaibul. Entonces está preguntando dónde está la tienda. Akuchiko Owiri Kaibul. ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? ¿La tienda está detrás o atrás? Y se dice Chirij. Entonces, Chirij Ko Rikayibul. otra vez. Akuchiko Owiri Kaibul. Chirij Ko Rikayibul.
continuamos. Esta es la bodega. Bodega se dice Akuchikowi riyakopl. She rushikin koriyakopul. Sherushikin ko Riyakoval. A la par. Sherushikin es a la par. ¿Dónde está la bodega? A la par. Muy bien. Entonces vamos a comenzar viendo el cómo se llama el vocabulario para poder trabajar la página 42. Yo sé que atrás hay unos ejercicios resueltos, pero usted tiene que trabajar y aprender. Recuerde que no solamente es de copiar y copiar, ¿verdad? Entonces, esta fue la pronunciación. Ahorita vamos a trabajar. Bueno, entonces vamos a aprender algo muy importante el día de hoy, nuestro vocabulario. La parte principal es la pregunta. Akuchiko Wiri, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es una ubicación. Vamos a aprender dónde ubicar las cosas. Bajo tol, arriba. Pashulam, abajo. Chiruwech, enfrente. Chirij, detrás. Sherushikin, a la par. Y las partes de la escuela: Tijoni High, salón de clases; Kama High, dirección; Kajipel High, tienda escolar; Jacopel, bodega; y por último aprenderemos a decir la Kam, que es bandera. Con estas 10 palabras y una pregunta, hicimos todas las preguntas del día de hoy con su respuesta. Recuerde que para aprender un idioma usted debe memorizarlo para poder hacer un aprendizaje asertivo de este idioma. Que Dios les bendiga. Bueno, entonces aquí viene la parte más hermosa del video, que es la tarea. Yo sé que a usted le encanta hacer tareas. Esperemos que así sea. Vamos a trabajar entonces nuestra página 41, que es la que vimos el día de hoy, y nuestra página número 42. Entonces, espero que usted haya entendido. Si no entiende, vuelve a poner el video y lo vuelve a poner hasta que usted haya captado la clase de hoy. Recuerde que únicamente aprendimos 10 palabras y una pregunta. Entonces, es de facilidad para que ustedes aprendan bien el idioma. Vamos a recordarles que los que tienen libro van a resolver la página 42. Los que no tienen libro van a copiar la clase que yo les estoy dando, exceptuando los saludos y algunas recomendaciones que doy de la clase, pero todo lo demás lo deben de copiar. El vocabulario que explico, por favor, lo ilustran y ponen la traducción en español y en cachiquel. Aunado a eso, como aprendimos las ubicaciones, necesito que hagan un dibujo de la escuela utilizando todas las partes que vimos y ubicándolas exactamente donde van. Si dijimos que el salón de clases va arriba, usted lo coloca arriba. Si dijimos que la dirección está abajo, usted la coloca abajo, poniéndole las partes en la parte que es salón de clases arriba. Entonces, y para que usted repase el aprendizaje. Siempre es más fácil trabajar con el libro porque estas actividades son de repaso y las pueden ver y apreciarlas con facilidad. Si usted no lo tiene, entonces me hace el dibujo de la escuelita, siempre en las hojas que está trabajando su folder, por favor. El mismo tamaño, no quiero un cartel, no quiero nada porque a la hora de calificarlo, nada grande, porque a la hora de calificarlo cuesta mucho si no va dentro de su folder o si es más grande. También como recomendación me mandaron unos cartapacios y algunas cosas, algunos folders muy grandes. Entonces siempre seguir las instrucciones del tamaño de folder y tamaño de hojas. Espero que haya sido de su agrado en la clase del día de hoy
Que Dios les bendiga, les mando un abrazo, ya los extraño mucho. Hace falta la parte de compartir con ustedes, sentarse a platicar un ratito con ustedes. Es muy importante para un maestro, créanme que es más difícil trabajar así, pero les mando un abrazo y ánimos, que Dios les bendiga.